¿Alguien lo ha llamado? Muy bien, un momentito, por favor, voy a cargar la presentación. Nuevo, se presenta esta situación. Bien, ¿se ve bien, delegado? ¿Qué, profesor? Disculpe. ¿Se ve bien la presentación? Sí, sí se ve. Muy bien. El día de ayer estábamos viendo, o el día lunes estábamos viendo un tipo de forjado que se llamaba el forjado sin rebaba. Y dentro del forjado sin rebaba, ya habíamos visto pues cómo es el procedimiento, que también se le llama forjado cerrado, ¿sí? Ya habíamos visto todo lo concerniente a las particularidades de este forjado sin rebaba, es decir, el forjado en la cual no se forma la rebaba, porque precisamente es un forjado a donde se tiene una matriz totalmente cerrada y lo que hay que considerar ahí son los volúmenes del material que deben estar en concordancia con los volúmenes de la cavidad interna que tiene la matriz, ¿no? Y dentro de este forjado sin rebaba nos habíamos quedado en la operación de acuñado, ¿no? De acuñado. Muy bien, el acuñado es una operación especial de forjado sin rebaba.
La particularidad, ¿por qué se le llama acuñado? Porque precisamente se trabaja con matrices que tienen una alta precisión, una alta precisión. Las matrices para el acuñado están trabajadas de tal manera de que además de tener una alta precisión, también tienen una rugosidad superficial bastante elevada, es decir, que es muy fina. Y además también el relieve, o mejor dicho, la matriz está hecha con una particularidad que consiste precisamente en que tiene muchos detalles, ¿ya? La matriz para el acuñado tiene muchos detalles. Por eso dice, ¿ve? El acuñado es una aplicación especial del forjado sin rebaba, mediante el cual se imprimen los finos detalles de la matriz en la superficie superior, tanto de la pieza de trabajo. Como les comentaba en la clase anterior, en el acuñado, que también es un forjado especial, sin rebaba, la deformación del material es muy poca, o sea, es, digamos, pequeña. Hay poco flujo de material, es decir, poca deformación del material. Lo que se trata en este caso, más que hacer una deformación grande del material, lo que se trata es de que las particularidades que tiene la matriz en su parte de trabajo tiene que ser transferida a la pieza que se está forjando, ¿ya? En este caso, los detalles finos que tiene la matriz tiene que ser transferida, tiene que ser pasada a la pieza que se está forjando. Por eso es de que estos detalles, como son muy finos, que son muy, digamos, pues, elaborados con mucha paciencia, por la deformación, tiene que ser transferidos a la pieza que se va a trabajar. Por eso dice, en el acuñado hay poco flujo de metal. Claro, el desplazamiento del metal es mínimo. No obstante, dice, sin embargo, las presiones pequeñas requeridas para producir los detalles en la superficie de la cavidad de la matriz son altas. Claro, obviamente para poder transmitir ese detalle que tiene la matriz hacia la pieza, vamos a utilizar presiones pequeñas y presiones altas. Depende cuál sea la resistencia de la pieza con la cual se está trabajando, ¿ya? Y en este caso también, para poder calcular la fuerza de forjado, también se utiliza, como en el caso del forjado, el forjado con matrices que hemos visto anteriormente, que de K sub F, o sea, también se saca de la tabla. Es decir, al igual que el forjado que hemos visto, el forjado plano, y después hemos visto el forjado con rebaba, ¿cierto? Ahí hemos utilizado para el cálculo de la fuerza este coeficiente K sub F, ¿no? Que precisamente lo habíamos sacado de una tabla. En este caso también para poder calcular vamos a referirnos a esa tabla, ¿ya? Y la tabla que hemos utilizado está por acá. Y acá está, ¿eh? Precisamente acá está, ¿eh?
para el forjado sin rebaba. Para el acuñado concretamente, ¿cuál va a ser el valor de K sub F? 6 unidades. Y para otras formas, para otras piezas más complejas, vamos a tomar 8 unidades. Pero para este acuñado que estamos viendo, K sub F, va a valer 6 unidades. Ahora, este acuñado es la operación que básicamente se utiliza casi exclusivamente para la generación de las monedas de los diferentes países. Por eso dice, una aplicación común del acuñado es la acuñación de monedas. Es decir, con esta operación de forjado sin rebaba llamado acuñado, se elaboran las monedas que se utilizan en los diferentes países. Pero no solamente las monedas, sino también medallas, escudos que tengan que ver con materiales precisamente tipo moneda, es decir, cilíndricos, pero de una altura mínima, ¿no? Así como las monedas del sol, el medio sol, etc. Y el proceso que se realiza con el acuñado es precisamente una operación que se hace con bastante detalle, de tal manera pues de que el material sale también con ese detalle, como ustedes habrán podido notar cuando han tomado una moneda de azul nueva, ¿no? Ahí se ve el brillo, la rugosidad superficial que tiene, los detalles que tiene, por ejemplo, acerca de las letras que se utiliza. Clarito, claramente se nota ahí en la superficie, porque obviamente se está elaborando monedas, todos los detalles que debe de tener esa moneda. No solamente con la finalidad de darle una apariencia, digamos, de alta calidad, ¿no? Sino también con la finalidad de que esas monedas difícilmente puedan ser reproducidas por otros organismos o por otras personas, ¿no? Es decir, la falsificación de la moneda. Acá tenemos, digamos, de una manera específica en qué consiste el acuñado, ¿no? En primer lugar tenemos una teja, ¿no? Un material cilíndrico pero de pequeña altura, ¿no? Acá tenemos el troquel o la matriz superior y la matriz inferior con los detalles simbólicamente representados así, ¿no? Un montón de detalles tiene, ¿no? Tanto la matriz superior como la matriz inferior. Y como se habrán podido dar cuenta, en las monedas, por un lado tiene ciertos detalles y por el otro lado tiene otros detalles diferentes. Precisamente, una de las matrices le da un tipo de detalle y por el otro lado, la otra matriz tiene los otros detalles que tiene la moneda. Entonces, como pueden ver acá, pues el desplazamiento que puede haber o el flujo de material es mínimo. Acá lo que se trata es de formar este material con ayuda de las matrices, de tal manera de que todo el detalle que tiene la matriz tenga que ser transferido a la pieza a través de presiones determinadas, ¿no? Generalmente el material que se utiliza para las monedas es un material de acero con una determinada flexibilidad, con una determinada, digamos, maleabilidad que permite pues que el material se deforme y con esa deformación adquiere toda el relieve que tienen las monedas, ¿no? Acá se representa precisamente esa presión de las matrices tanto por abajo como por arriba, de tal manera de que cuando se termina el trabajo ya la pieza tiene todos los detalles por la parte superior que se le ha transmitido la matriz superior y todos los detalles inferiores que le ha transmitido
la matriz inferior. Por eso este proceso generalmente es un proceso de muy alta calidad. Y obviamente que en los países se está hecha por una entidad, ¿no?, que tiene que ver con las entidades financieras o el Banco Central de diferentes países, que son las encargadas de elaborar este tipo de monedas, ¿no? O este tipo, en este caso para nosotros, este tipo de piezas con el forjado sin rebaba. Otra operación que también pertenece al forjado sin rebaba es el recalcado. Es el recalcado. ¿En qué consiste esta operación de recalcado? Esta operación de recalcado consiste en lo siguiente. Se tiene una pieza cilíndrica y a esta pieza cilíndrica, por este forjado sin rebaba, lo vamos a deformar solamente un extremo de este tocho cilíndrico que se tiene, ¿ya? Lo vamos a deformar solamente una parte extrema. ¿Y qué le vamos a hacer a esa parte extrema? Lo vamos a reducir en su altura, con la finalidad de aumentar su diámetro, ¿ya? Con la finalidad de aumentar su diámetro. Vamos a reducir la longitud solamente en una parte extrema, de tal manera que la otra parte quede cilíndrica. Entonces, si nos imaginamos el proceso, vamos a tener pues una pieza cilíndrica y en el otro extremo vamos a tener una pieza también cilíndrica, pero con mayor diámetro, ¿ya? Esta operación de recalcado también tiene, básicamente, se utiliza con mayor frecuencia para la fabricación de pernos y tornillos. Tanta es la especialización que se tiene con el recalcado que hay máquinas especialmente diseñadas con la finalidad de la fabricación de pernos y tornillos. En este caso, la parte del perno o tornillo que se realiza con el recalcado precisamente es la cabeza del perno, la cabeza del tornillo. Entonces, como es un proceso de forjado cerrado, entonces en la matriz está elaborada de tal manera que tiene la forma de la cabeza del perno o del tornillo. Por eso hay matrices que tienen interiormente una forma de cabeza hexagonal, otros tienen de cabeza cuadrada, otros tienen de cabeza ranurada, y así por el estilo. Diferentes matrices para generar en el tocho cilíndrico que vendría a ser la materia prima para los pernos y tornillos. Con el recalcado se elabora las cabezas de estos pernos y tornillos. Y la parte roscada ya hemos visto por el laminado. Por el laminado se elabora la parte roscada de los pernos. Y con el recalcado se hace la parte de la cabeza de este perno. Por eso dice, ¿eh? El recalcado se usa en la industria de los sujetadores para formar la cabeza de los clavos, de los pernos, tornillos y otros productos que son similares de ferretería. Como con esta operación de recalcado vas a formar la cabeza de los pernos, clavos, tornillos, remaches, también puedes generar las cabezas.
Por eso esta operación también se le llama encabezamiento, recalcado o encabezamiento. Ahora, como ya te puedes imaginar, el proceso de fabricación de pernos y tornillos es una operación o una producción de tornillos y de pernos en grandes cantidades, es decir, es una producción en masa que generalmente se realiza a temperatura ambiente, es decir, en frío. Pero cuando tienes que elaborar, ya hemos también comentado anteriormente, pernos y tornillos especiales para trabajos de gran resistencia y dureza, entonces el proceso de encabezamiento o el proceso de recalcado lo vas a hacer en caliente, ¿ya? Con máquinas que se llaman cabeceadoras, ¿ya? O máquinas de elaborar las cabezas de los pernos. Evidentemente, tú vas a elaborar o vas a ver la elaboración de estos pernos y la materia prima van a ser tochos cilíndricos, porque obviamente el perno tiene un determinado diámetro. En cambio, los tornillos que tienen un diámetro más pequeño, la materia prima son los alambres gruesos. Los alambres gruesos son los que se transforman en las cabezas de los tornillos, de los clavos, de los remaches, etc. Ahora, este procedimiento se le hace, vuelvo a reiterar, vuelvo a repetir, a tochos cilíndricos con un determinado diámetro y una determinada longitud. Inicialmente se tiene la longitud del cilindro con un determinado diámetro. Entonces, cuando se va a proceder y se va a utilizar este material cilíndrico con un determinado diámetro y largo, se va a utilizar este material, que es la materia prima, para elaborar las cabezas precisamente de los pernos. Y por consiguiente hay que deformar a este material cilíndrico solamente en un extremo, incrementando su diámetro y dándole la forma hexagonal de la cabeza del perno. Eso quiere decir de que hay que colocar el material para que la matriz pueda deformar este material para poder obtener la cabeza, ¿ya? Entonces, cuando se coloca en la mesa para poder elaborar este material, entonces hay que ver cuál es la longitud que vamos a convertir en la cabeza del perno, ¿ya? Y por consiguiente, se va a trabajar con un material relativamente largo, el cual hay que tener cuidado también cuál es el largo que debemos de tener en cuenta para poder generar esa cabeza. Es decir, cuánto del material vamos a deformar para que se forme la cabeza del perno. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de este procedimiento. ¿Eh? ¿Qué procedimiento es este? Este es el procedimiento de recalcado o encabezamiento. Precisamente acá está la materia prima, ¿ya? Que en este caso vamos a tomarlo como un alambre. O sea, ¿qué cosa es? Es un material cilíndrico con un determinado diámetro. Y acá tenemos las matrices, la matriz inferior y la matriz superior, en la cual se va a realizar el encabezamiento del perno. El material
para su trabajo o para la operación viene por este lado y se choca con este tope. Este tope tiene una posición determinada. ¿Qué posición determinada? Este tope nos va a dar la distancia, la longitud que necesitamos para que esta longitud de acá se convierta en la cabeza del perro. Entonces, esta es la longitud de deformación que vamos a tener y por consiguiente el tope nos va a indicar, o mejor dicho, nosotros vamos a ubicar el tope de tal manera que esta dimensión de acá, ¿ya? Al momento de sacar el tope y que la matriz o el punzón pueda con un golpe o con varios golpes empezar a deformar esto, no vaya a ser de que en vez de deformarlo, lo doble solamente. Lo doble y ya no se puede deformar. Por consiguiente, ¿cuál es la longitud que se debe de dejar acá que va a servir esa longitud para que se forme la cabeza del perro? Entonces, para que cuando el punzón no doble y pueda formarse la cabeza, la longitud máxima que podemos dejar acá es 3 veces el diámetro de el tocho, 3 veces el diámetro del eje que estamos utilizando, 3 veces el diámetro del alambre que estamos utilizando. Entonces, esa es la longitud en la cual le vamos a poner el tope. Entonces viene el material ya medido con este tope, se retira el tope y se prepara el punzón para dar golpes a el elemento cilíndrico. Pero previamente las dos matrices se cierran, sujetan al material de tal manera que después el punzón viene y con golpes empieza a deformar el material. Es decir, toda esta longitud que hemos calculado lo convierte en la cabeza. Finalmente acá ya está la cabeza del perno, de tal manera de que se retira el punzón, se abren las dos matrices y se saca ya el elemento con cabeza para que pueda ser elaborado la rosca correspondiente por el procedimiento que anteriormente ya conocemos, ¿no? El roscado de los pernos y tornillos. Y precisamente eso es lo que comenta acá Gruber cuando habla acerca de, dice, hay límites para la cantidad de deformación que se puede alcanzar en el recalcado, definido usualmente como la longitud máxima del material que vamos a forjar, como la longitud máxima del material que se va a convertir en la cabeza del perro. La longitud máxima que se puede recalcar de un golpe es 3 veces el diámetro de la barra inicial. De esta manera el metal no se va a doblar o no se va a arrugar cuando se aplica el punzón, sino se va a empezar a deformarse. Y al deformarse ya va a generar la cabeza del perro. Bien, y con eso ya terminaríamos con el proceso de forjado. ¿Alguna pregunta, señores? Muy bien, si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a hacer un pequeño descanso de 5 minutos para poder generar la otra presentación que continúa después de 5 minutos. ¿Ya? Un descanso para tomar un poco de oxígeno de 5 minutos.
Bien, señores, lo que quería que vean ustedes precisamente para poder complementar un poco más acerca de los procesos que estamos viendo, acá tenemos un video que nos va a dar un panorama bastante amplio acerca de el proceso de cuñado. En realidad, este video yo quisiera que lo vean con bastante detenimiento, porque no solamente es un video en el cual ustedes pueden ver la operación del acuñado de monedas, ¿ya? Y las diferentes maneras como se puede hacer estas monedas. Precisamente este video nos lleva a ver de que las monedas no solamente se pueden hacer con el acuñado natural que acabamos de ver, acabamos de aprender, y obviamente con este video lo van a complementar un poco más, sino también van a ver de que el acuñado se puede realizar por laminación. Y obviamente ahí ustedes no solamente van a ver las dos operaciones distintas, sino también quiero que que tengan en cuenta las máquinas que se utilizan. Como las máquinas desde hace muchísimos años atrás, décadas atrás, se utilizaban para poder hacer una operación. Y vean ustedes cómo en el transcurso del tiempo, esas máquinas, y también quisiera que ustedes tengan la oportunidad de ver los mecanismos que tienen esas máquinas para su funcionamiento, que son muy interesantes, a través de poleas, ejes, ruedas, este, transmisiones en correa, transmisiones por fajas, etcétera, como esas máquinas la han diseñado, la han elaborado, la han fabricado, de tal manera que cumplen una determinada función, una determinada actividad. Y eso también hay que tomar en cuenta del video. En realidad, este video, dentro del punto de vista de la ingeniería industrial, es muy ilustrativo. Por eso quisiera que ustedes tengan en cuenta eso. El video en realidad dura 18 minutos, pero de repente vamos a tener que cortarlo en la medida en que vamos a tomar lo más importante de él, ¿ya? Así es que por favor lo voy a compartir rápidamente para que ustedes puedan disfrutar y sobre todo aprender, complementar lo que nosotros estamos estudiando, ¿ya? Delegado, ¿se ve normalmente la, la pantalla del video? Sí, sí se ve, profesor. Muy bien, entonces vamos a empezar para que ustedes vean este video, ¿no? ¿Se escucha bien lo que está narrando el presentador? No, no se escucha. ¿No se escucha nada? Nada, nada. A ver, voy a subir el volumen. No, no se escucha, profesor. ¿Se escucha? No, no se escucha. ¿Nada? Nada. Wow, ahí sí estamos. ¿Cómo haríamos para que se escuche en el vale? A ver. Bueno, no me queda otra cosa que irlos explicando, pues, ir explicando, ¿ya? Desgraciadamente no se escucha, pero no puedo hacer. A ver. ¿Van a poder leer ustedes ahí? A ver, Sí, está bien, profesor. mejor con los subtítulos. Sí. Muy bien. A ver, un segundito. ¿Está bien a lo normal o para que lean bien ustedes quieren que se le ponga a menor velocidad? ¿O está bien ahí? Manifiéstense, por favor. Está bien así, profesor. ¿Está bien así? Está bien, ¿O quieren, profesor.
¿O quieren un poco más lento? Hablen. Bueno, vamos a pasarlo a la velocidad normal como está ahí, ¿eh? Entonces, fíjense, acá manifiesta acuñación, que es por forja con matriz cerrada. Segundo, por fundición, que también en menor proporción, obviamente. Y el otro, por laminación. Y vean ustedes la infraestructura que se utiliza para cada uno de ellos, o la maquinaria. Acá pueden notar, fíjense, de que ha tenido una matriz inferior y le ha puesto una matriz superior. Y con un golpe de martillo, esta pieza que originalmente era plana, el relieve de las matrices se ha transmitido a esto. Es decir, más que nada, tiene poca fluencia de material, lo suficiente para poder generar el relieve que tiene la matriz y transmitirla a la moneda. Esa es la idea del acuñado, básicamente. La deformación del mismo material para la generación del relieve detallado que tiene. Porque fíjense todo el detalle que tiene, y esto que todavía esta matriz es, digamos, no muy sofisticada. El otro factor es de que, como pueden ver, este es un forjado a mano, o sea, es un forjado hecho por un operario, porque solamente el operario se ha hecho su matriz y fíjense cómo el material que se ha utilizado, tanto para la matriz inferior y la matriz superior, en primer lugar, y en segundo lugar, de que él está utilizando el martillo para poder deformar el material. ¿Eh? Está utilizando el martillo, a diferencia de este otro que ya está utilizando otro proceso. Fíjense ustedes, ahí está el operario. ¿Eh? Acá tiene la matriz inferior, la matriz superior, y ahí está el martillo. ¿Eh? O sea, esto es un acuñado a mano. ¿No? Un acuñado. Es decir, esta es una forja a mano. Como les he sugerido yo también, de que cuando vayan por allá por Santa Anita, hay talleres que utilizan la forja a mano con matrices, también hechas por los mismos operarios, para generar una serie de artículos de ferretería. Sería bueno que vayan para allá para que vean cómo es el proceso. O si no, vean ustedes a través de los videos, que también es la otra opción. Acá está la materia prima, ¿ve? La materia prima, que es un material fácilmente deformable, ¿ve? Fácilmente deformable, que en la superficie es plana, originalmente.
Fíjense la maquinaria que se utilizaba anteriormente, ¿ve? Décadas atrás, incluso siglos atrás, ¿ve? La maquinaria rudimentaria, pero de genialidad, genialidad, construcción, ¿ve? Acá, precisamente acá está el molino de laminación y acá están los rodillos, ¿ven? Van a ver ustedes los rodillos que hemos visto. Acá están los rodillos, ¿ven? Los dos rodillos accionados por diferentes ejes que además están conectadas a ruedas, que en este caso me parece que se utiliza la fuente de energía hidráulica para poder mover eso. Ahí están los dos rodillos, ¿ves? Los dos rodillos que están a una determinada distancia menor al grosor de la lámina en la cual estas matrices tipo rodillos le van a transmitir a esa lámina. Ya van a ver ustedes. Fíjense la calidad del material, ¿eh? Y además la calidad de los detalles que tiene, ¿eh? Espectacular, ¿eh? Espectacular. Ahí están los molinos que estábamos viendo anteriormente. ¿Ves? Ahí simple y llanamente no había motores, pues, los motores eléctricos, simple y llanamente ruedas con una construcción determinada, de tal manera que el flujo del líquido, en este caso la caída, movía estas ruedas, que a su vez movían los ejes, que a su vez a donde estaban los rodillos, para poder hacer ese trabajo de la cuñada. Fíjense esta prensita, ¿ves? Fíjense, qué linda es esta prensa, miren, ¿ves? Qué linda es esta prensa, ¿ves? Observen. Prensa de volante o prensa de manubrio, ¿ves? O manivela, ¿ves? ¿Qué tiene? Digamos, una estructura. En esta estructura tiene precisamente el tornillo, ¿ves? El tornillo. Y cómo precisamente una de las mecanismos, uno de los mecanismos descubiertos, así como hemos también explicado el mecanismo de biela-manivela, así también se tiene el mecanismo de tornillo y tuerca, ¿eh? Tornillo y tuerca. Precisamente esta prensa de volante, es accionada por este volante cuando se le hace un giro determinado, con la finalidad de que este tornillo actúe con la tuerca que está dentro de este cuerpo. Y precisamente al actuar este tornillo con la tuerca, entonces el tornillo hace de que esta matriz pueda bajar cuando se le da un giro, digamos, en este sentido, o pueda subir cuando se le da
en sentido contrario. Precisamente esto va a girar para que la matriz superior actúe sobre la matriz inferior y actúe sobre el material que va a estar entre los dos para que pueda acuñar la, digamos, la moneda correspondiente, ¿no? Entonces, es interesante, y fíjense, ¿ve? Qué simple es esta construcción, ¿eh? Utilizando el mecanismo de tornillo y tuerca. Claro, él no manifiesta, dice, un tornillo movible, no. Lo que él ha debido de decir técnicamente, utilizando la prensa, el mecanismo de tornillo y tuerca, para que se entienda mejor desde el punto de vista ingenieril, ¿eh? Pero como esto es una combinación de propaganda e ingeniería, digamos, una difusión de la historia, entonces se puede entender ese lenguaje, ¿no? Pero lo principal, fíjense, es en la exposición que se hace a través de estas piezas y maquinaria que se ve en el video. Claro, 20 piezas por minuto trabajando ahí el operario, dándole el giro y bajando, ¿no? Es decir, una vez que bajaba con la vuelta del volante y bajaba el tornillo con la matriz, entonces él tenía que darle una fuerza complementaria para que precisamente esa fuerza de presión se ejerza sobre la pieza para generar este relieve que tiene, ¿no? Acá también el troquel de canto o virola, ¿ves? Que casi más o menos el mismo principio. Acá está el tornillo y obviamente la tuerca está para que también pueda, este mecanismo de tornillo-tuerca es un mecanismo de movimiento, como ustedes saben, ¿no? Con ayuda de este volante, ¿no? Miren esa máquina, ¿ves? Qué hermosa, ¿ves? Antigua, pero muy hermosa, ¿ves? Trabajando una rueda, mecanismos simples, mecánicos, que realizan un determinado trabajo y van a ver qué trabajo es. Precisamente, fíjense, el movimiento rotatorio de esta rueda hace que por este mecanismo esto baja y suba, ¿ve? Precisamente ahí están las matrices, ¿ve? Ahí está, ¿ve? La matriz inferior, la matriz superior, de tal manera que por cada bajada troquela, sube, sale, baja y así por el estilo. Y ahí ustedes pueden ver por acá que está el cigüeñal, ¿ve? El cigüeñal que transmite, precisamente en ese cigüeñal está configurado el mecanismo de biela manivela, ¿ve? En el cigüeñal. Por eso, el movimiento rotatorio lo está convirtiendo en un movimiento alternativo, como ustedes pueden notar, ¿ve? Miren esta otra máquina, ¿ven? Qué hermosa, fíjense, a través de volantes mayores y volantes menores. Combinación de prensas movidas por la fuerza obtenida. Si antes se utilizaba la energía hidráulica, ahora ya viene la energía vapor. Es decir, ya estamos entrando a la era industrial de la humanidad, ¿no?
porque ustedes saben de que el vapor convirtió totalmente en otra cosa la industria de fabricación de artículos, ¿no? Mírense, toda la industria, todo el desarrollo industrial, todo el desarrollo de la ciencia ha permitido precisamente generar esas máquinas en concordancia con la utilización del vapor para generar distintas piezas mucho más sofisticadas y con mayor precisión, ¿ve? Como lo está manifestando el presentador. Ahí ya viene la electricidad, ¿ves? Motores eléctricos en el siglo XIX, o sea, ya lo máximo, digamos, en lo que respecta al desarrollo industrial de la humanidad en general, ¿no? Miren, han visto cómo vibra, ¿no? En cada vibración que se produce en esa máquina sale una pieza. ¿Han visto? Acá sabe. En cada vibración de acá es un golpe que está realizando una determinada pieza, ¿no? Una determinada moneda. Acá además les está mostrando a ustedes pues el desarrollo industrial, cómo a través del tiempo no solamente va cambiando los procedimientos para fabricar un determinado artículo, sino también la maquinaria que se utiliza y de una u otra manera también de una manera tangencial nos están incidiendo en la tipo de energía en la cual se está utilizando. Y además, como están viendo ustedes, como a partir de que un operario manualmente hacía las cosas, ahora como no solamente se hace la fabricación automatizada, sino también el control automatizado de todo lo que se produce actualmente. Claro, en esta parte ya se puede decir de que está ya mostrando la manera como se hacen las matrices, ¿no? Y obviamente la primera matriz, o las primeras matrices como manifiesta, es un material bastante flexible, bastante maleable, a donde pues con técnicas eh, eh, del operario, con agujas y con ejes y con instrumentos especiales, tenían que deformar todo esto para poder hacer el relieve necesario, ¿no? Eso es lo que me está manifestando. ¿Ve? Tan era el detalle que tenían que hacer que está utilizando este instrumento para poder sacar pequeñas partículas del material para tener el relieve de acuerdo a las necesidades específicas que se requieren, ¿ve? Acá están todos los pinceles, los punzones que se utilizaban, ¿ve? Cada tipo de este punzón, de estos punzones se utilizaban precisamente para poder obtener el relieve correspondiente, ¿eh? O sea, a través de la fabricación de esto y más que nada del trabajo artesanal del operario con la cual se elaboraban estas matrices.
Acá ya, pues, fíjense, ¿ve? Ya el punzón ya no es accionado por el operario, sino a través de una máquina, ¿ve? Sincronizadamente movible para que este punzón pueda realizar la elaboración de todo el relieve de la matriz. Y miren, ve esta máquina, ¿ve? Acá ya está en su máximo apogeo la energía eléctrica a través del motor, ¿eh? Y a través de diferentes transmisiones. Y acá también, ¿no? Todo lo que ustedes están estudiando, ¿ve? Lo que han visto también en el curso de maquinaria, me parece, las transmisiones en faja que se producen, ¿no? Con los correspondientes ruedas dentadas, ¿ve? Ruedas dentadas con dientes rectos, ¿ve? Para poder transmitir los movimientos a los diferentes elementos con la cual trabaja esta máquina, ¿ve? Esta máquina que precisamente hemos visto en antes, que a través del punzón revisa todo el detalle de la moneda que se va a producir. Acá hay un principio en el cual les he referido bastante en lo que respecta a la elaboración de los proyectos, ¿eh? Nada se hace si no hay diseño, ¿eh? Nada se hace si no hay diseño. Absolutamente nada se puede hacer dentro del proceso de fabricación si antes no lo has diseñado adecuadamente. ¿Y qué quiere decir diseño? Quiere decir el curso de diseño asistido por computadora que ustedes han llevado. El ingeniero industrial no puede hacer ninguna fabricación si no tiene el diseño. Y lo está manifestando a través de este video, una de las 1000 veces más que se puede reproducir. Indudablemente que en este diseño es un diseño artístico, ¿no? No hay muchas reglas que seguir. Acá lo que hay que seguir es transmitir precisamente el original de lo que uno está viendo, ¿sí? A un determinado relieve para que ese relieve pueda ser transmitido a una moneda, ¿no? Es diferente al diseño mecánico, el diseño de acuerdo a las normas ISO que ustedes van a hacer en el taller. Pero de todas maneras se necesita el diseño. En este caso, fíjense, este diseño, cómo es que se lo hace de una manera mucho más sofisticada. Estas máquinas que ustedes ven trabajan bajo el principio del control numérico, ¿eh? Estas máquinas que ustedes están viendo con estos palpadores que bajados se trabajan con las máquinas de control numérico. ¿Ven? Ahí está el control numérico que les digo, ¿eh? La máquina de control numérico graba todo lo concerniente a la elaboración de la bendita matriz.
Ahí está el torno en la cual ustedes ya conocen su funcionamiento y cómo se utiliza también para la fabricación de las matrices. Claro, una vez que le han hecho los tratamientos térmicos que ustedes también han estudiado en materiales y ya tienen la matriz con la resistencia y dureza correspondiente para que pueda ser utilizado en las diferentes máquinas, ¿no? Que se elaboran automáticamente. La prensa que en estos momentos están utilizando para la elaboración de la matriz es una prensa hidráulica, como ustedes pueden notar. Esta es otra máquina, herramienta que es a control numérico. ¿Ve? Fíjense que todo este proceso lo realiza de una manera automática, ¿eh? Acá está la cuchilla de corte, acá está la pieza, el troquel, perdón, la pieza que se va a ver como matriz, el chuc y su sistema de automatización que por accionamiento mecánico, hidráulico, para poder tener automáticamente la pieza. Noten ustedes de que el Chuck no realiza solamente un movimiento uniforme, sino un movimiento variable de acuerdo a el maquinado que tiene la pieza y también de acuerdo al diámetro, ¿no? Porque obviamente en función a las dimensiones del diámetro se genera, como ya también ustedes han visto en el curso mm,
maquinaria, de máquinas, herramientas, la velocidad de corte tiene que variar, ¿no? Miren ese horno de tratamiento térmico, ¿eh? Debe de ser un horno de tratamiento térmico al vacío que se utiliza, ¿eh? Ahí ven el control de calidad con diferentes máquinas también bastante sofisticadas, fíjate, ¿eh? A a las matrices otro que es. Ahí está lo que nosotros también decíamos y lo que vamos a ver más adelante, cómo vienen las planchas, ¿ve? Acá están, ¿ve? Los carretes con planchas que también anteriormente habíamos comentado, ¿ve? Diferentes tamaños, diferentes pesos, ¿ve? Planchas delgadas elaboradas en frío para la elaboración de artículos industriales. Y ahí está, miren, ¿ve? Viene así en bobinas y para poderlo utilizar hay que meterla en esta máquina para poderla sacar y poderla enderezar. ¿Ve? Es decir, de la plancha con matrices especiales se obtienen los discos, ¿ve? Los discos que se van a utilizar para las monedas. Claro, como cuando se saca por el proceso este de corte con matrices, estas piecitas salen con bordes cortantes y obviamente eso no es recomendable. Por eso es de que se le hace este tratamiento, como está explicando el presentador. Ahí está el otro de que ustedes también han estudiado el electrólisis y cómo a través del electrólisis se puede cambiar de color a las piezas que tenían un color metálico, ahora tienen otro color apropiado para las monedas.
El recocido y lavado. Lavado obviamente químico que se realiza, ¿no? Fíjese ahora la superficie que tiene de estos materiales metálicos que se han sacado de esas planchas que ustedes han visto, ¿no? Están midiendo ahí, como ustedes han visto, la dureza que tiene el material, ¿no? Claro, ahí está la huella, ¿se acuerdan, no es cierto? El control para determinar la dureza del material. Puede ser un control con máquinas de Brinell o de Rockwell, ¿no? Acá ya están midiendo precisamente la diagonal que se ha utilizado en esta máquina, a donde se utiliza un, este, un instrumento prismático, hecho pues precisamente de tal manera que cuando se introduce dentro del material nos va a dejar esta huella, ¿no? Entonces están verificando eso, ¿no? O sea, no solamente lo hacen con un golpe, dadas las circunstancias, como está en control muy minucioso, puede realizarse tres, cuatro golpes para obtener realmente el relieve que se requiere. Eso es lo que dice el presentador. Eso que ustedes han visto que lo mete dentro de eso se llama un patrón, ¿no? Un patrón de medición que cuando lo meten tiene que ingresar suavemente y de esa manera pueden controlar, como dice el presentador, el diámetro exterior de la moneda que debe de ser perfectamente con una medida. Acá este sistema se utiliza la energía neumática, ¿ve? En esa que parecía un pulpito. Acá está, ¿eh? Ese es el pulpito que decía, ¿no? Que se utiliza con sistemas neumáticos que agarran las monedas, como no pesan mucho, lo trasladan de un lugar a otro, ¿no? Ahí está, ¿eh? Como un pulpito ese, ¿no? Con ventosas accionadas neumáticamente. De ahí, ¿eh? Precisamente ahí están las ventosas que puedes levantarlo y trasladarlo al lugar correspondiente, ¿no? Como todo está automatizado, se ve genialmente.
Bien, señores, eso es el resumen, lo que podríamos no solamente haber visto el proceso de acuñado y ver su historia y ver las maneras como se hacen, sino también pues hemos gozado. Un segundito, un segundito. Ya, muy bien. Veamos entonces. ¿Alguna pregunta, señores? Ninguna. Entonces vamos ahora a ver la fabricación de artículos a partir de planchas delgadas. Estampado en frío. El estampado en frío es otro proceso de deformación de materiales metálicos. Y obviamente el método que se utiliza es por presión. El metal va a estar a temperatura ambiente, que se llama metal frío, y que se va a deformar plásticamente. El estampado de material se realiza, digamos, en dos variedades de estampado en frío. El primero es el estampado de planchas o chapa fina. En algunos países a las planchas lo llaman chapa. Nosotros, en el argot técnico peruano o latinoamericano, generalmente le llamamos planchas. También platinas. Planchas cuando tienen un determinado diámetro y platina cuando tienen una, digamos, una configuración tipo plancha, pero se prevalece el largo de la pieza, ¿no? O sea, es una parte de una plancha, podemos decir, pero más delgada. El estampado de estas chapas delgadas se utiliza para la fabricación de una serie de piezas industriales, ¿ya? Dentro de ellas podríamos decir, pues, piezas industriales que se utilizan para las estructuras de diferentes artículos, como pongamos las estructuras de las carrocerías de los vehículos, las estructuras de los aviones, de los vagones en, digamos, en la fabricación de vagones para los ferrocarriles y también de las estructuras metálicas. Un ejemplo, podríamos decir que los artículos industriales están hechos con estampado de plancha delgada. Y otro tipo el segundo tipo o la segunda variedad del estampado en frío es el estampado a presión en frío. Este estampado a presión en frío sirve para la fabricación de tochos volumétricos, que ya ustedes a partir de el laminado saben qué cosa es tocho, ¿no? Tocho volumétrico. Tocho volumétrico que puede ser de forma redonda o, digamos, cilíndrica o puede ser de forma prismática. A través de este estampado a presión en frío, podemos nosotros obtener pernos, tuercas, émbolos, bolas, rodillos, etc. Ahora, ¿cuál es la ventaja del estampado en frío o la deformación en frío respecto al estampado en caliente? En primer lugar, la primera ventaja que se tiene es de que el metal se trabaja en frío y por consiguiente no necesita calentarse. Es decir, no es que, digamos, pero claro, no necesita calentarse, pero el calentamiento implica que no vamos a utilizar hornos para su calentamiento. Es una gran ventaja. Otra de las ventajas que tenemos con el estampado en frío es de que
la superficie de la plancha no se oxida. Es decir, en el proceso de elaboración no se oxida, a diferencia de que en el proceso de fabricación de una plancha elaborada en caliente, sí se oxida, tiende a la oxidación mayormente. Ahora, un ejemplo de este estampado a presión en frío de los tochos está dado en estas figuras. Acá está el tocho, con la pieza bruta, que cuando empieza a deformarse con presiones en maquinarias especiales, es decir, en prensas mecánicas o en prensas hidráulicas, empieza su deformación paulatina y después se llega a esta cruceta. Esta es una cruceta que tiene una utilización en los automóviles, ¿sí? Y que precisamente se obtiene a través de la deformación. Generalmente, como es un material utilizado en maquinarias que dependan la vida de los seres humanos, se hace con la deformación. Y estas crucetas tienen bastante uso en los vehículos de transporte. Lo mismo acá estos elementos. A partir de este tocho se realiza estas deformaciones paulatinas para llegar a obtenerse estos anillos especiales que también tienen bastante uso industrial. Obviamente en este caso con cierto desperdicio, ya que tiene un agujero central y una, digamos, un diámetro mayor con la finalidad de darle mayor robustez. Otra de las ventajas es de que en el estampado en frío, a diferencia del estampado en caliente, las piezas resultan más exactas y menos rugosas. Menos rugosas. Esas son las ventajas, entre otras, que podríamos hacer de la comparación del estampado en frío con el estampado en caliente. Ahora veamos cuál es la ventaja del estampado en frío en comparación con el mecanizado por corte, es decir, elaborado por máquinas herramientas. En primer lugar, en el estampado en frío se reduce considerablemente la utilización de metal. Obviamente, a diferencia del mecanizado en corte, que prácticamente hay un gran desperdicio del material por la generación de lo que ya ustedes conocen la denominación que se llama viruta, ¿no? Generación considerable de viruta. En cambio, en el estampado en frío no hay eso. Todo el material se deforma. Por eso podríamos decir de que, como ya hemos comentado también en el proceso de laminado y en el proceso de forjado, también en este caso se utiliza casi el material en su 100%. Otra de las ventajas es que disminuye la cantidad de trabajo, es decir, los procesos de deformación con dispositivos determinados eleva la productividad de cualquier operación. Es muy distinto trabajar una pieza en máquina herramienta que toma mucho tiempo que elaborarla a través del procedimiento de su deformación. Prácticamente la productividad aumenta en un 60-70%. Otra de las ventajas es de que las piezas con el estampado en frío tienen mayor resistencia y mayor dureza, con la particularidad de que estas piezas son ligeras y de poco peso. Por eso es que tienen una buena resistencia al desgaste. El estampado en frío básicamente se realiza en prensas, como ya hemos dicho, mecánicas
e hidráulicas. Ahora, el material que se va a utilizar para el estampado, antes de ser trabajadas, antes de ser estampadas, se les somete a una preparación determinada. ¿Cuál es esa preparación? Primero, como vienen en rollos, como hemos visto en el video, hay que enderezarlas. Para ello, hay que meterlas a unas máquinas laminadoras, es decir, lo enderezamos y además también lo laminamos. Una vez que ya está enderezada y laminada, hacemos el recocido si es necesario. Es decir, con el recocido vamos a disminuir la resistencia y la dureza del material. Es decir, lo vamos a convertir en un material altamente flexible para que pueda ser elaborada por deformación con el mínimo esfuerzo posible. Evidentemente hay que limpiarla y por consiguiente se somete a las operaciones de decapado, limpieza, lavado, etc. ¿Cuáles son esas prensas mecánicas que vamos a utilizar? Acá está precisamente de una manera esquemática la prensa mecánica básica que todo taller mecánico tiene para la deformación de los metales. Y precisamente, como comentábamos anteriormente, esta prensa mecánica está basada en el principio del mecanismo biela-manivela. Como ya ustedes lo han estudiado, deben de recordar que este mecanismo biela-manivela es un mecanismo que convierte el movimiento rotatorio de algunas piezas en el movimiento alternativo de otras piezas integrantes de este mecanismo. ¿Sí? Este mecanismo tiene bastante utilización en mucha maquinaria, mucha utilización. Acá, por ejemplo, se utiliza para las prensas mecánicas. Hay una maquinaria que son llamadas compresoras. Estas compresoras son máquinas que generan la energía del aire comprimido. Generalmente, las compresoras, muchas de ellas están hechas precisamente con este mecanismo, con el mecanismo biela-manivela. Los motores de combustión interna de los vehículos que transitan por todo el mundo, aquellas máquinas que nos dan el dolor de cabeza porque no la utilizamos racionalmente en una ciudad que nos trae mucha preocupación en el sentido de que precisamente el tránsito no nos permite trasladarnos de un lugar a otro precisamente por la organización que tenemos. Pues esos vehículos también utilizan este mecanismo de biela-manivela. Como recordarán ustedes, el mecanismo biela-manivela se compone pues de una manivela, de una biela, de una corredera y de un canal por donde va a transitar y por donde va a ser orientado la corredera para que precisamente por ese canal recto pueda realizar su desplazamiento. La manivela y la biela están unidas en este punto y este punto de unión es, digamos, un punto no fijo, sino movible. Lo mismo el punto de unión de la biela con la corredera tiene un punto de unión y la cual también es movible. Entonces, cuando esta manivela realiza un movimiento rotatorio, jala a la biela.
la que a su vez también jala a la corredera. Es decir, el movimiento rotatorio de la manivela, ya sea horariamente o antihorariamente, depende, al jalar a la biela, hace de que la corredera pueda realizar un movimiento rectilíneo por este canal recto que tiene. Cuando la manivela está en el punto cero, quiere decir que la corredera está en el punto muerto inferior de la prensa. Y cuando al dar el giro la manivela y colocarse en el punto de 180 grados, arrastra a la biela, la que a su vez arrastra a la corredera, trasladándola hacia la parte superior, ubicándose en el punto muerto superior. Es decir, el constante movimiento rotatorio de la manivela, es decir, movimiento rotatorio de este mecanismo, permite transformarlo en el movimiento alternativo de la corredera desde el punto muerto superior al punto muerto inferior y del punto muerto inferior al punto muerto superior. Constantemente está realizando un movimiento rectilíneo mientras la manivela realiza un movimiento rotatorio. Ese es el funcionamiento que tiene el mecanismo de biela-manivela. Y eso lo vamos a trasladar, este mecanismo elemental, este mecanismo genialmente ideado y fabricado, se traslada precisamente a una máquina herramienta para realizar operaciones de deformación, tanto en frío como en caliente. Y eso lo vamos a ver la próxima clase. ¿Alguna pregunta hasta ahí, señores? Muy bien. Entonces, voy a dejar de compartir y por esta oportunidad es todo. Nos encontramos el día lunes, que yo presumo de que todo va a estar normal y al día lunes se va a restablecer el contacto directo que vamos a tener, es decir, las clases presenciales. Ojalá que así sea, para que ustedes no se perjudiquen. Muy bien, ¿alguna pregunta, señores? Bien, les agradezco su participación y que les vaya bien. Hasta luego, profesor. Hasta luego, muchachos, que les vaya bien. Hasta luego, Cuídense, profesor. cuídense, muchachos, que les vaya bien.